Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. La sociedad dominicana se ha visto impactada por la tragedia acontecida en el centro de entretenimiento Jet Set de hace unos días y que ha cegado la vida de más de unas 230 personas. Dada la naturaleza de este programa, es lógico que abordemos esta situación desde la perspectiva de la dignidad y del acompañamiento de las víctimas. Para ello tenemos acá al psicólogo Pedro Vázquez Castillo, quien es psicólogo clínico y especialista en síndrome postraumático. Hola Pedro, bienvenido a De Ética TV. Sí, muy buenas tardes, mucho gusto, Leonardo, aquí estar con ustedes compartiendo un momentito. Bien, pues vamos a iniciar nuestra conversación hablando de un elemento que es intrínseco, ¿no?, a la tragedia, básicamente aquella que tiene que ver con el duelo, ¿no? El duelo de las personas, los familiares, los seres queridos que están vinculadas a las víctimas, ¿no? ¿En qué consiste este duelo? Creo que hay unas fases que ustedes los psicólogos han clasificado, que está estandarizada, ¿no? Y me gustaría un poco que explicáramos, ¿no?, esa fase, en qué consiste. Sí, en primer lugar, toda persona que sufre el fallecimiento de un familiar, pero no solamente de un familiar fallecido, sino de una situación en la cual pierde algo significativo para él, desde ese momento podemos hablar de duelo. Aquí, en específico, vamos a hablar del duelo que se produce por fallecimiento, que tiene una serie de etapas como el shock, la negación, la ira. Hay una serie de elementos que acompañan este proceso que lo vive todo ser humano. Todos nosotros nacemos y vamos a morir. Es un hecho definitivamente propio de nuestra naturaleza. Sin embargo, dependiendo de cómo se dan estos acontecimientos, dependiendo cómo se da la muerte, se vive el duelo. Pero sobre todo, algo que se toca poco, y es que el duelo no para todo el mundo se vive de la forma similar, ya que va a depender mucho de tu personalidad, de tu estructura de esa personalidad, de tus primeras manifestaciones de apego, de tener una estabilidad emocional, de por sí, de tener capacidad de resiliencia. O sea, todo proceso de duelo se vive en los individuos de manera diferente. Ahora, a lo que nos concierne a nosotros en este momento, cuando ocurre un duelo en la cual se produce por un accidente, una muerte que no se esperaba, entonces podemos empezar a hablar de una complicación en algunos casos de estos duelos. En este sentido, los duelos que se complican son precisamente aquellos donde quizás no hubo tiempo para despedirse de un familiar, donde no se supo a ciencia cierta cómo murió, donde se dan una serie de falta de información para los sobrevivientes o los familiares que impiden muchas veces vivir ese duelo de una forma más sana. Pero es importante que se sepa que toda persona, dependiendo de la interpretación que haga de la pérdida, del significado que le dé a esa pérdida, a ese significado real de la pérdida, va a tener diferentes formas de hacer un duelo. A partir de lo que tú dices, entonces, parte del proceso, digamos, de sanación de este proceso de duelo implica que las personas vinculadas con estas personas que han fallecido pues tengan conocimiento de todo el proceso de lo que aconteció, de por qué ocurrió el desplome de la discoteca y todos los elementos. ¿Eso les ayuda? No me refería al hecho de saber cómo se produjo, sino en qué circunstancias murió. Okay. Básicamente, una persona
porque estoy hablando del duelo en sentido general, una persona que por ejemplo muera de cáncer, una enfermedad terminal, que a las personas le da tiempo a despedirse, que ven el proceso de deterioro muchas veces, ese tipo de personas tiene más oportunidad de hacer un duelo más saludable que alguien que sencillamente no pudo despedirse, no pudo darle el último abrazo, el último beso. Ese tipo de duelos que son por accidentes, son o abruptos, los más ¿no? difíciles, Son, claro, que no se estaban esperando. Sí, a eso nos referimos. La persona, inclusive en Estados Unidos, que es un país donde se viven y se especializan más en temas de duelo y de temas de estrés y de postrauma, se sabe que muchos combatientes de guerra, pues sencillamente los familiares no saben qué pasó con ellos y no pueden empezar a vivir el duelo, porque el duelo se empieza a vivir en la medida que la persona tiene más conocimiento de la circunstancia en que murió, o sencillamente se le entregó el cuerpo para poder velarlo, para poder hacer ese ritual que toda persona necesita y vivir un duelo de manera sana. Ok. Comentábamos ahorita de que hay una categorización de fases del duelo, una que comienza primero con una situación de negación, ¿no? Explícanos en qué consiste esa fase de negación. Sí, no, la primera fase es la del shock, la del impacto, donde la persona quizás no se siente del todo, no comprende de todo el acontecimiento y se da de manera natural como esa forma de no creer lo que pasó, que es en muchos casos sencillamente la persona no puede asimilar la noticia. Hay quienes abiertamente se ven manifestaciones de negar y hacen una especie de fantasía, como si las personas no hubiesen muerto. Y bueno, esa fase puede durar, dependiendo de la capacidad del individuo, desde minutos hasta horas. Inclusive hay personas, en los casos más extremos, que pueden durar hasta más de 24 horas en esa fase. En esa situación de negación. Claro, claro. Y luego entonces se dice que hay una fase de ira, ¿no? Es como de enojo, ¿no? Pero no contra alguien específico, ¿no? Sí. O sí. Sí, porque la fase de ira tiene mucho que ver con la interpretación de la pérdida. Y muchas veces muchos psicólogos hablan de las fases de apego. O sea, la mayor ira se vive en aquellas personas que se le hace más difícil el aceptar que esta persona no va a estar. Y dependiendo también si el vínculo con la persona pues generaba mucho apego o no, o si era un vínculo, como podemos decir, muchas veces fusionado. Las reacciones de ira también son muy variables de una persona a otra y tiene mucho que ver esas reacciones de ira con una capacidad de adaptarse a los cambios del individuo, enfatizando que recordamos que el duelo es algo que todos vamos a vivir y a quienes se le hace más difícil probablemente son las personas con menos recursos psicológicos para enfrentarse a temas como el duelo o situaciones post-trauma, recordando que no solamente se vive un duelo cuando muere una persona, hay personas que viven el duelo cuando pierden un matrimonio, una pareja, un proyecto de vida, un trabajo incluso. Esa es la realidad. Okay. Luego de la fase de ira se habla de que hay un proceso de negociación también. ¿En qué sería, en qué consistiría ese proceso? Un proceso de negociación, bueno, no sé si te refieres al hecho de que luego de la fase de ira, regularmente los mediadores que dan la noticia o los psicólogos, llegan a una especie de que la persona de una forma u otra vaya aceptando este punto. Y también hay una fase ya posterior que es muy importante de depresión, ¿no? Las personas pueden caer en una depresión profunda, ¿no? Cuando el duelo no se supera, porque esto no es matemático, en psicología 2 y 2 no son 4, no es una cuestión que como los ingenieros hacen, mira, vamos a echar un plato, vamos a hacer la mezcla, vamos a hacer el piso, el vaciado. Va a depender, como decía, si la persona, pues sencillamente,
cuenta o no con los recursos para hacer frente a la situación dolorosa, porque hay personas que sencillamente no se deprimen, viven su duelo de manera sana, y otros que sencillamente se deprimen. Hay que acompañarlo a nivel inclusive no solamente de psicología, sino con medicamentos, de psiquiatría. O sea, va a depender mucho hacia dónde evolucione este duelo, se complique o no, porque hay duelos que simplemente son no complicados, o sea, que la persona lo vive de manera natural sin tener que desencadenar en un trastorno mental, de lo que nosotros llamamos un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, etcétera. Ok, nos están haciendo señas, entonces vamos a hacer una pausa y cuando retornemos yo quiero que hablemos del problema del acompañamiento psicológico, que no necesariamente tiene que ser un acompañamiento para personas que estén en una depresión, en un trauma, ¿no? Sino que es algo que, digamos, que ayuda a curar todo este proceso de duelo, ¿no? Ok, sí, volvemos en breve. La cápsula de esta semana está dedicada a los castigos en la escuela dominicana. Golpes, tirones de oreja y cabello, palmetazos, pellizcos, cachetadas, ponerse de rodillas, permanecer de pie frente a la pared, reglazos, adherencias en la nariz, suspensión de recreos, permanecer en el plantel después del horario escolar, exposición pública y expulsión. Todas estas medidas disciplinarias las ensayó la escuela. En el contexto escolar, la disciplina puede definirse como un conjunto de pautas que rigen la convivencia dentro de las instituciones educativas. El testimonio de César Nicolás Penson, titulado La Escuela de Antaño, es un valioso documento que sirve para reconocer los distintos métodos disciplinarios utilizados tradicionalmente en la escuela dominicana. César Nicolás, que estudió en la segunda mitad del siglo XIX, califica el castigo de la escuela tradicional como atroz, bárbaro, inhumano y absurdo. El rigor de su aplicación dependía en cierto grado de la magnitud de la falta. No obstante, primaba sobre todo la arbitrariedad. Los estudiantes eran condenados sin que se tomara en cuenta su versión. Dentro del catálogo de faltas y sus correspondientes castigos citados por Penson, se destacan degradación temporal a cursos inferiores en caso de que un estudiante se cambiase del banco asignado a su grado, 4 palmetazos a quien no sabía la lección a pie juntillas, o bien se le enviaba al rincón del aula con la cara frente a la pared, o en su defecto se le ubicaba de pie en medio del salón de clase a memorizar la asignación. En algunos casos se le podía sancionar haciendo que permaneciera en el plantel después del horario de cierre. El instrumento de castigo más famoso era la palmeta. Los palmetazos se dividían en individuales y colectivos, donde este último consistía en que el maestro pasara repartiendo palmetazos por las filas conformadas por los alumnos, recreando, en palabras de César Nicolás, un fusilamiento en masas. Otra modalidad consistía en el empleo de decurriones, es decir, estudiantes que ejercían la vigilancia en ausencia del maestro. En algunos casos, su función era solo delatar, pero en otros sujetaban y recostaban a la víctima sobre el banco hasta la recepción de los golpes correspondientes. El mismo César Nicolás, a la edad de 6 años, salió con una apostema en una pierna después de una paliza escolar. Otros castigos podían ser ubicar al estudiante en la puerta del aula, colgándole letreros degradantes, hincarle con los brazos abiertos, a veces añadiendo piedras en las manos, o con los pantalones levantados sobre un guayo. Colocar la cabeza de los alumnos bajo la mesa, quedándole el cuello pegado al borde inferior y la espalda a discreción de los golpes del maestro. En ocasiones se le ponía un gorro con orejas de burro o con plumas de gallina y en las manos una escoba, colocándolo a la vista de todos. Estos últimos castigos apostaban sobre todo a la ridiculización del estudiante, pero era el desbocado, a su entender, el más degradante, pues consistía en hacer una cruz en el suelo con la lengua. Bajo la premisa de que la naturaleza infantil está relacionada con los instintos salvajes de la humanidad y que la letra con sangre entra, la lógica de los mecanismos de control disciplinarios que a lo largo de su existencia han desplegado las instituciones escolares
ha pasado de ser una referencia anecdótica a ser objeto de estudio desde distintos enfoques, como los castigos dentro de las culturas escolares, los castigos dentro de los distintos modelos de enseñanza, los castigos como tecnología aplicada a la producción de individuos productivos, como parte del entramado de las relaciones de poder o como objeto de estudio de la historia de las emociones. Hasta la próxima. Continuamos en su espacio de Ética TV, conversando con el psicólogo Pedro Julio Vázquez Castillo sobre el tópico de la tragedia del jet set, pero también en sentido general el problema del duelo, relacionado no solamente con estas circunstancias, sino el duelo en general. Vamos a hablar entonces ahora de otras fases. Detrás de cámara tú me hablabas de un aspecto muy importante, que era el del estrés, ¿no? Claro. Entonces vamos a ese aspecto, ¿no? Sí, como el tema que nos concierne, y sobre todo la motivación, fue la tragedia que hubo en Jet-Set, tenemos que destacar que lo que sigue a continuación de una situación de duelo complicado, de duelo no resuelto, son las variables que llevan a desarrollar un trastorno regularmente de estrés agudo o postraumático, ya que las personas que sobreviven a situaciones de accidente, a derrumbe, a catástrofe, a tragedia de este tipo, pues tuvieron una vivencia, una experiencia en la cual se sintieron con una serie de emociones que lo acompañan hoy día y que regularmente, si esto no se trabaja, se convierte en algo crónico, lo que puede ser un estrés agudo. O sea, todos los sobrevivientes que estuvieron en esa discoteca, bajo ese suceso, pues vivieron emociones intensas, sobre todo una que es la que en el DSM-5 se señala, sensación de estar cercano a la muerte. Entonces, toda persona que sobrevive a una situación, una interpretación cercana a la muerte, está propenso a desarrollar un estrés agudo, el cual tiene como sintomatología insomnio, hipervigilancia, que significa una persona que queda como muy exaltada, aquí diríamos como con los nervios de punta, una persona que puede tener pesadillas, que puede tener flashback, que es la reexperimentación de sensaciones sumamente parecidas al proceso y que le sobrevienen de manera abrupta, sin ellos estarlo esperando. Eso que tú dices necesariamente tiene que ocurrir inmediatamente en los primeros días, o puede ser que al comienzo la persona parezca que no le ha afectado y luego entonces comienza a manifestar eso. Sí, exacto, porque son manifestaciones que se pueden dar a partir del tercer día, pero regularmente se dan a partir de la tercera semana después del acontecimiento. Entonces, cuando todos estos síntomas, que son sumamente importantes, empiezan a aparecer en el individuo vive, como decíamos anteriormente, con una especie de disociación, que es como si esta persona estuviera comportándose o actuando como si no estuviese en el momento presente, sino viviendo lo que le sucedió. Entonces, esto es motivo de consulta psicológica y motivo de acompañamiento psiquiátrico en muchas ocasiones. Este tipo de personas necesita de un acompañamiento especializado. Precisamente nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Psicología, como conocedores de que estos problemas se pueden presentar en la población, sobre todo en los parientes más cercanos de los sobrevivientes y de las víctimas, pues estamos ofreciendo unos cursos acreditados que después, con opción a diplomado sobre manejo del duelo y estrés postraumático, porque este tipo de situación se espera que nosotros, los que trabajamos en clínicas, tanto privadas como en los hospitales públicos, pues lleguen muchos pacientes o familiares demandando este servicio con esta sintomatología de estrés agudo o postraumático. Entonces, en ese sentido, esta es la parte que se da
cuando ocurren este tipo de eventos de tragedia y de catástrofe, que muchas no solamente llevan a desarrollar trastornos mentales, sino también, bueno, adicciones para poder mitigar. Y lo peor es que una persona empiece a medicarse para poder dormir o para tranquilizarse sin llevar una prescripción correcta a nivel de un acompañamiento psicológico o de psiquiatría. Eso te iba a preguntar a propósito de eso precisamente, que cuando una persona que haya pasado por una experiencia como esta, debe ya pensar en ir donde un especialista, es decir, que requiere acompañamiento psicológico, porque lo más probable, lo más natural, es que nosotros digamos, no, yo esto lo resuelvo yo por mi cuenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo una persona debería detenerse y pensar, decir, no, yo requiero de una ayuda, es preferente que yo vaya donde un psicólogo, ¿no? Sí, lo ideal sería la medicina preventiva, ir desde el primer momento, ¿sí? En la atención primaria. Usted pasó por un evento de esta naturaleza, que no es algo común ni cotidiano, no es una pérdida común y cotidiana, no es una situación de estrés común y cotidiana, debe asistir de manera espontánea, de inmediato a psicología. Sí. Por ejemplo, también nosotros en la UAS ahora mismo tenemos y estamos ofreciendo a nivel de apoyo psicosocial esa posibilidad de que las personas vayan y se acerquen al dispensario médico. Hay unas promociones que están saliendo en el periódico, en Instagram, en la universidad, que pueden acceder a ellas. Entonces, en este caso, la UAS está ofreciendo esto de manera gratuita. Pero ya cuando se habla de un acompañamiento más especializado, ya estamos formando a un grupo de psicólogos que va a poder dar esa respuesta, y esto ya merita, según el individuo, tiene la opción, así como cada quien va a un cardiólogo, como cada quien va a un gastroenterólogo, el buscar el que más le convenga. Pero sí, definitivamente necesita de un acompañamiento, necesita de ese acompañamiento especializado. Mira, hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención cuando te vi en una entrevista hablando sobre este tópico, y era que tú señalabas no solamente la cuestión de los sobrevivientes y los familiares que están relacionados con la tragedia, sino también hablaste de los socorristas, que uno sí, claro, piensa usualmente que son ya personas que están en una condición de mayor autonomía, aparentemente claro, no han sufrido ellos la experiencia en ellos mismos, entonces, pero no, es llamativo que tú dijeras, no, también los socorristas merecen una atención. ¿Por qué? Sí, vamos a poner, porque algo muy sencillo, no solamente los socorristas, vamos a poner los testigos de acontecimiento. Correcto. Cuando una persona se enfrenta a ver que el otro falleció y usted no pudo hacer nada, esa impotencia puede generar también el trastorno por estrés postraumático. Entonces los socorristas, como estaban en el momento de la tragedia, pueden sentir mucha culpabilidad, vivieron las emociones, escucharon las voces. Son personas que estuvieron expuestas en ese momento a toda esa carga emocional, que como seres humanos hay una respuesta de manera espontánea de usted querer hacer lo más que puede, pero también verse impotente de no hacer todo lo que quería. Entonces ellos encontrarse muchas veces, tener que recoger los cuerpos, tener que recoger parte de esos cuerpos o los mismos cadáveres, definitivamente hace que esa experiencia sea muy traumática. Por esto que estamos explicando, el tema principal de todo esto es que se sintieron abrumados ante la impotencia de no poder dar más. Pero por eso hay que preparar a esos cuerpos especializados antes de que lleguen este tipo de acontecimientos, para que ellos psicológicamente puedan dar una respuesta acorde. Pero son personas que también estarían en riesgo de padecer o desarrollar un problema de este tipo, de estrés agudo o postraumático. Quiero subrayar la cuestión del acompañamiento, ¿no? Para eso que es, digamos, el proceso de curación de las víctimas. Nosotros con frecuencia en la sociedad dominicana hacemos mucho hincapié cuando ocurren situaciones como esta, en la cuestión del régimen de consecuencias, si es realmente que la tragedia ha estado relacionada con negligencia o acciones de irresponsabilidad. Pero independientemente de eso, que es un aspecto ya jurídico que no es el aspecto que toca, tenemos que hacer hincapié en que se requiere de un proceso de sanación
y eso tiene que estar íntimamente vinculado con un proceso de acompañamiento, independientemente de cualquier situación jurídica. Es decir, la situación jurídica no resuelve el problema del acompañamiento. No, definitivamente, claro que no. Son dos entidades diferentes, porque la persona queda afectada en su salud mental y lo jurídico no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo hice énfasis en que como cualquiera puede vivir un duelo, y ponía énfasis en las personas que viven un acto de violencia, esas personas regularmente, como un atraco, un asalto, una violación, que son actos de violencia, donde la víctima parte del tratamiento, responden mejor cuando ellas son resarcidas y cuando ellas vieron que se hizo justicia con eso. Pero claro, como estamos hablando de causas diferentes, habría que ver hasta qué punto sí, quizás para los familiares, el hacer un movimiento jurídico les ayude a ellos a sentirse mejor, definitivamente. Es algo que sí va a ser. De todos modos, ya tenemos que ir cerrando. Estamos cada vez pasando más de la cuestión de esa justicia redistributiva a una justicia restaurativa, que implica que independientemente de un régimen de consecuencias, tiene que haber ese proceso de acompañamiento que es el que realmente ayuda a la sanación. No, pero claro que sí, definitivamente, que quede claro a la población que nos está viendo que este tipo de problemas psicológicos como el estrés agudo, el estrés postraumático, este último, es algo para toda la vida. Esto es algo que no se supera. Lo que sí el acompañamiento ayuda es a paliar todos los síntomas negativos que genera este trastorno, que es el estrés postraumático. Entonces, a través de un acompañamiento psicológico adecuado, el individuo aprende a sacar lo mejor de sí y a vivir sin esos recuerdos irrelevantes del pasado que le permitan ser felices. En esa dirección es que va el tratamiento. Muy bien, bueno, Pedro, gracias por haberme acompañado y por arrojarnos indicadores que nos ayuden a ver cómo se trabaja, ¿no?, con este tipo de tragedias, ¿no?, y con estos tipos de procesos. A ustedes gracias, hasta nuestro próximo de Ética TV.